Usted lleva bastante poco tiempo en el cargo como consejera, pero vemos que le ha cogido gustillo a esto de viajar de papo. Menos mal que no tenemos Falcon, porque si no, no sé qué sería de nosotros. Y me sumo a la petición que formuló el Partido Popular hoy por la mañana, a la que también yo había propuesto en la anterior comparecencia, de cese inmediato de la gerente de la OSPA. Ha hecho de la OSPA un auténtico cortijo, es un escándalo y un caos en todos los ámbitos, en cualquiera de los ámbitos en los que se analice. Y, bueno, pues vemos que tampoco ha querido contestarnos a una de las cuestiones más importantes y que es la que justifica la existencia de los parlamentos, que es el control presupuestario. No sé qué es lo que hace. Bueno. A estas alturas de octubre ya deberíamos saber exactamente el presupuesto para el año que viene. No sé qué es lo que está ahí pitando. No soy yo. Bueno. No nos ha contestado absolutamente nada. No sabemos si el presupuesto de su negociado va a aumentar o va a disminuir de cara al año que viene. Como digo, ya estamos a 7 u 8 de octubre, cuando el plazo era el día 1. Sobre todo en este entorno que estamos de reducción de los presupuestos, del gasto público. Habíamos hablado de 400 millones de euros menos, más el otro 60 del techo de gasto, y no sabemos si su consejería va a verse afectada o no, o si por el contrario, como usted dijo, pues no hace mucho en una entrevista, pues da igual que haya dinero o no haya dinero, porque siempre habrá dinero para la Llingua. O sea, podemos estar sin hospitales, podemos estar con listas de espera acumuladas, sin especialistas, sin servicios médicos, pero parece ser que para normalizar la Llingua, para eso no vamos a tener ningún problema. No me ha contestado usted tampoco a cuánto están destinando a día de hoy a la Llingua. Yo le he lanzado la cantidad que plantea el expresidente del Principado de Asturias y socialista, Rodríguez Vigil, que le habla de 50 millones de euros, y usted no me ha contestado. Y lo que ya es más gordo, pues es lo que ustedes aseveran de que la cooficialidad va a generarnos un retorno del 4% del PIB regional, lo cual es un auténtico disparate. Eso supondría más de 1.000 millones de euros al año y pues 4 veces lo que nos genera la ganadería, la agricultura, la pesca y la silvicultura juntos. Prácticamente lo mismo que la construcción y bastante más que el sector financiero, que el sector inmobiliario y que otros muchos. En definitiva, pues como ya hemos mencionado en alguna ocasión, es una consejería que jamás debería haber existido, que los asturianos nos ahorraríamos mucho si prescindiéramos de la misma, salvo algunos de los departamentos que sí se justifica su existencia, pero todo lo que tiene que ver con la imposición y el adoctrinamiento y la inculturación en la lengua, pues evidentemente debería ser suprimido directamente para destinarlo a otras partidas presupuestarias más necesarias y que realmente cubren las necesidades de los asturianos. No me ha dado tiempo a hablar de otras muchas cuestiones que espero que en próximas comparecencias o en próximas preguntas le formularé, como por ejemplo cuál es el estado del expediente, de la solicitud de declaración de bien de interés cultural del Monumento a los Héroes del Simancas. Tampoco nos ha dado tiempo de hablar de la estación de Fuentes de Invierno. Sabemos que, bueno, parece que es inminente el enganche del servicio eléctrico. Esperemos que culmine antes del inicio de la temporada de esquí, pero una vez solucionado eso, pues la estación necesita otros muchos abordajes, otras muchas inversiones para realmente ponerse al día, ¿no? Es urgente la instalación de los cañones de nieve, es urgente la construcción de la cafetería y de los aseos en la parte media de la estación y pues ahora ya no hay excusa. La excusa que nos ponían antes es que los cañones de innovación con un generador pues no era la solución más apropiada, pero una vez resueltos los problemas con el suministro eléctrico, pues entendemos que ya de una vez por todas debe abordarse esa inversión para garantizar un número mínimo de días de nieve al complejo y que, por lo tanto,
pues los días de apertura sean todos los que puedan ser. Así que nada más, esperando que se recupere la gerente de la OSPA y pudiendo contar con ella en la próxima comisión que celebremos el mes que viene. Muchas gracias.